Power Hispano con Rodrigo Andrés Salazar, hoy en cabina a través de los micrófonos de extraradio1.com. En la nueva era, el mundo se hace más pequeño gracias a la tecnología. Las redes informáticas facilitan nuestra comunicación. Día tras día, las noticias corren a gran velocidad por la fibra óptica. Para canalizar y darle calidad a lo que pasa a diario, estamos nosotros. Power Hispano, a través de extraradio1.com. Todo lo que pasa en la comunidad hispana residente en el Reino Unido, usted lo escucha en Power Hispano. Personajes, sucesos, entrevistas, crónicas, reportajes, política, tecnología, actualidad, deporte, salud y el acontecer noticioso del mundo reunido en Power Hispano. Dirige y conduce Rodrigo Andrés Salazar. En la nueva es un gusto, un placer darle nuevamente la bienvenida a todos nuestros oyentes de Power Hispano a través de extraradio1.com. El saludo se hace extensivo a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, especialmente en Latinoamérica, y por supuesto a toda esa gran audiencia que a esta hora nos escucha en el sur, en el este, en el oeste, en el norte de la capital británica. Estamos aquí prestos a entregar la mejor información, los hechos más importantes de las últimas horas en Londres, Inglaterra, Latinoamérica y el mundo. La emisión de hoy corresponde precisamente a la del martes 4 de mayo. Seguimos evolucionando entonces con este noticiero, con este magazine informativo de extraradio1.com, Power Hispano. Saludamos a Lina Usma y a William García. Muy buenas tardes, Lina. Buenas tardes, Rodrigo Andrés. ¿Qué tal el fin de semana? Un fin de semana muy movido a nivel noticioso, ¿no? Sí, claro, un fin de semana de Van Holiday acá en Inglaterra. Y por supuesto las noticias no paran y los hechos y los acontecimientos más importantes pues se siguen generando, y aquí estamos para darles el amplio resumen de lo que sucedió pues en este movidito fin de semana. Vamos entonces a presentarles a todos nuestros oyentes las noticias, los hechos más importantes de la actualidad mundial, local y por qué no decirlo, latinoamericana. Vamos entonces con nuestros titulares y noticias al mejor estilo de Power Hispano. Algo de vital importancia está sucediendo en este instante y usted lo escucha y entiende en Power Hispano. Y en los titulares de las noticias más importantes les vamos a contar que para el 21 de junio el distanciamiento social podría ser levantado en el Reino Unido. Esto es lo que analiza precisamente el gobierno de Boris Johnson. Y también se ha dicho que el gobierno analiza levantar la orden de utilización de tapabocas y también las ventanas separadoras. Esta es una noticia muy importante que les vamos a comentar acá en Power Hispano. También les vamos a decir que más de 150 millones de vacunas se han aplicado en territorio británico. La vacunación continúa a buen ritmo y el gobierno de Boris Johnson saca pecho de ello.
Por supuesto, Europa ya analiza abrir nuevamente las puertas para que los viajeros puedan estar disfrutando del fin de la primavera y por supuesto de un verano que se va a tornar caluroso. El turismo se puede reactivar en Europa. Y se revelan más detalles de las fiestas, derroche del presupuesto del Estado y hasta actos sexuales que tienen investigación a los funcionarios de la embajada ecuatoriana mientras se alojó allí Julian Assange. Les vamos a contar sobre este hecho. El señor Assange incluso concibió 2 hijos mientras vivía en la embajada ecuatoriana. Su compañera sentimental se hacía pasar por su abogada. Y por supuesto vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de Latinoamérica. Iván Duque se dio ante el pueblo y anuncia el retiro de la reforma tributaria. Renunció el ministro Carrasquilla. Hoy les contaremos qué pasa en Colombia con este tema con un invitado especial. Por supuesto también les contaremos sobre lo que sucedió en México, donde ya ascienden a 44 fallecidos al ceder un paso de tren. Una noticia trágica que hay allí en el país norteamericano. Y en deportes se definen entre hoy y mañana los finalistas de la Champions League. Y este sábado se inicia el Giro de Italia. Y hay tristeza en el mundo de la farándula latina por la muerte de Ray Reyes, el exintegrante del grupo Menudo. Hoy será su funeral en Puerto Rico. Iniciamos entonces, Lina, toda la información que hemos preparado para hoy, hablando por supuesto sobre las nuevas medidas que se pueden dar para el próximo 21 de junio. El distanciamiento social podría ser levantado y también el gobierno ya empieza a analizar la utilización de los tapabocas, Lina. Sí, una medida muy esperada, ya que los negocios están muy ansiosos de abrir sus puertas, aunque a partir del 17 de mayo ya veremos mayor afluencia, ¿no? El 17 de mayo estaremos ya con otra fase más del desconfinamiento, según como lo ha anunciado el gobierno, y es precisamente el darle la posibilidad a otros negocios como los restaurantes para que atiendan personas ya en el interior. Esto entonces ya sería pues una forma más directa de permitirle a la gente que vuelva a retornar a la normalidad, al igual que los famosos pubs, los bares aquí, que van a permitir entonces ya la venta, el consumo de licor y de bebidas al interior. Y si esto sucede, entonces dicen que tenemos que mantener la calma, vamos a mantener también pues los protocolos de seguridad y por supuesto el 21 de junio va a ser nuevamente revisado lo que son estas medidas, ante todo el distanciamiento social y por qué no entonces repetimos ya la ya no utilización de los tapabocas y las ventanas separadoras que hay en los negocios, Lina María. Y también la restricción, ahora la restricción se redujo a 1 metro de distancia entre persona y persona. Parece que si seguimos con este índice de reducción en contagios y muertes por COVID-19, entonces este metro también sería abolido, el metro de distancia entre mesa y mesa, entre personas que están en un lugar público. Además, pues los pubs esperan esta medida porque el clima no ha sido muy favorecedor en cuanto a la medida de atender clientes con mesas en la calle, ¿no? En las afueras de sus establecimientos. Esta semana el clima ha llovido bastante, ha habido bastante viento, entonces no les ha sido muy favorable realmente esta situación. Claro que sí, y por supuesto el gobierno sigue sacando pecho del número de vacunas que ha entregado ya en su población. Más de 50 millones de vacunas se han aplicado en territorio británico. La vacunación continúa entonces a muy buen ritmo. Se habla ya más de 15 personas que han obtenido las 2 dosis y 35 millones de personas que por lo menos ya tienen una dosis. Y esto habla entonces del afán que tiene el mismo gobierno por inmunizar de una forma pues de mucho volumen a la población británica, Lina. Ayer vimos a Boris Johnson hablando pues muy fuertemente de esto y se siente muy orgulloso el gobierno de lo que viene realizando a través de su organismo de salud, el NHS.
Son noticias importantes, son noticias entonces que permiten también que se generen otros hechos importantes, ya que se empieza a analizar la posibilidad de permitirle a los viajeros, se dice, de países que están en buena situación, para que haya entonces ya movimiento de viajeros, especialmente permitirle a los británicos que puedan arribar sin ningún problema y demuestren que ya tienen pues las 2 dosis de vacuna, especialmente en territorio francés, alemán, italiano y español. Así que vamos a estar muy atentos de lo que va a suceder con esta información que se puede generar después del 17 de mayo, donde entonces se dice que nuevamente Europa está ya teniendo diálogos para reactivar el turismo. Se ha presentado también en otros países de muy buena forma lo que es la vacunación. Ya Alemania presenta un alto número de vacunados, también lo hace Francia, también lo está diciendo Italia, y por supuesto esto está dando confianza y nueva reactivación para los países europeos, que por lo menos son los que generan más turismo acá en Europa, Lina. Sí, también Boris Johnson hacía una advertencia de que fuéramos cautelosos con las invitaciones, porque ahora muchos países están presentando paquetes muy atractivos para los viajeros. Entonces él dice que hay que ser muy cautelosos, que aún no se ha vencido el COVID y que por más tentadora que sea la oferta de pasar unas vacaciones en el verano, debemos pensar siempre en la salud primero de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Así que mucha atención sobre los pasaportes COVID también, que son las medidas que se están estableciendo para que las personas puedan restablecer sus viajes al extranjero, sobre todo en esta época que se avecina de verano, época de vacaciones. Los pasaportes COVID pueden empezar a funcionar a partir del 28 de junio, según como lo viene advirtiendo el gobierno, y por supuesto es una aplicación que usted puede tener en su dispositivo móvil, en su teléfono, si va a viajar, si va a asistir a un concierto, si va a entrar a un teatro o algún evento donde haya masiva asistencia. Usted puede demostrar que ya tiene la vacunación y está permitido entonces el ingreso. Ayer se hablaba que solo una persona falleció en el Reino Unido, en territorio británico, por causa del COVID, y esto entonces viene dando nuevas cifras récord, porque no se presentaban estos datos, estos números desde el año pasado, precisamente en el mes de agosto y septiembre. Y por supuesto ayer se dijo que 1.645 personas habían sido positivas por COVID. Buenas noticias entonces, y está dando como que su fruto la vacunación en el Reino Unido, Lina. Y también los test tempranos, ¿no? Para detectar algún brote de COVID en los vecindarios. Es muy importante este seguimiento que se ha hecho debido a que los estamentos de salud se han movido muy rápido cuando se presenta alguna cepa particular en algún sector, como se presentó en Lushan, en Lambeth, con las cepas sudafricanas. Claro que sí. Y continuamos entonces con mayor información y nos salimos un poquito del tema del gobierno y del COVID, para hablarles sobre este hecho que viene pues entregando muchos más detalles de lo que fue el asilo o la petición de asilo político al gobierno ecuatoriano por parte de Julian Assange, Lina. Desde el año pasado pues se han conocido detalles, pero ayer uno de las personas que estuvo involucrada en el espionaje directamente mientras el señor Assange estuvo allí residiendo en la embajada ecuatoriana en el 2014, pues dio a conocer más detalles. Incluso se ve a uno de los jueces más importantes y prestigiosos de España, el juez Garzón, bailando, divirtiéndose con todo el personal de la embajada colombiana, ecuatoriana, perdón. Un video que está por ahí rodando en YouTube y toda esta vaina, y ayer se conocieron muchos más detalles. Las fiestas que hacían con el señor Julian Assange y por supuesto todo lo que se movía en torno a su relación personal. Se hacía pasar su compañera sentimental como la abogada, e incluso dormía allí en la embajada ecuatoriana con el señor Assange, y allí tuvo 2 hijos con ella. Así que ya el juez Garzón empieza a colocar cuidado sobre estas acusaciones que hay, porque lo están involucrando directamente, igual al personal
de la embajada ecuatoriana. Y ante todo, Lina, es que todas estas diversiones, todas estas fiestas y todo este derroche de alegría que se vivía allí bajo puertas, ¿no? Todo bien, de una manera bien camufladita, pues sale precisamente del erario, sale de lo que es el aporte de los ciudadanos ecuatorianos, y esto es lo que indigna y tiene muy molestos a los investigadores que a esta hora pues adelantan todo lo que es la recolección de pruebas y evidencias, porque aquí hay también un hecho de detrimento económico de la nación, Lina. Sí, así es. Lo cierto es que el asilo que le concedió Ecuador a Julian Assange lo convirtió a él en ese invitado incómodo. Con el tiempo ya era una persona que pesaba mucho, una persona que quizás por su estado de estrés también, pues se puede justificar un poco, tenía un comportamiento muy errático. Y sabemos de fuentes muy cercanas realmente que este señor era una persona no grata. Con el tiempo se convirtió en un invitado fastidioso para la embajada misma. Entonces sí creemos que por algún lado va a repuntar su caso desfavorablemente, porque pues a pesar de que se habla de la libertad de expresión y los derechos como individuo que expuso la verdad de tantas cosas y situaciones que pasaban en Estados Unidos, pues a nivel personal su situación deja mucho que desear, y yo creo que eso va a perjudicar su caso. Claro que sí, vamos entonces a estar muy atentos a qué es lo que se va a generar más adelante en torno a esta investigación, lo que se sigue manejando directamente desde España, donde, repito, uno de los que era encargado del espionaje y de la seguridad, de estar pendientes que el señor Julian Assange pues no se saliera de la embajada, o si se salía inmediatamente avisar para arrestarlo, pues entrega más hechos, más evidencias. Hay muchos videos, audios, frutos de esta infiltración que involucra, por supuesto, al juez Garzón allí en España. Una noticia entonces que le vamos a hacer seguimiento y que usted la va a escuchar aquí en Power Hispano. Continuamos entonces con más hechos importantes, Lina María, y es que precisamente tenemos que hablar sobre lo que viene sucediendo en Colombia con la reforma económica. Vamos entonces a dar ese salto. De acá de Inglaterra nos vamos directamente a Colombia y vamos a contarle a todos los oyentes pues que Colombia ha estado siendo objeto de chequeo internacional, por así decirlo. Ha dado muchas noticias últimamente con lo que es la reforma tributaria que quería imponer el señor Iván Duque, y que esta vez pues no lo ha logrado, fruto de lo que sucedió con la sociedad colombiana. Y que han rodado cabezas también. Ahora el ministro de Hacienda, claro, Carrasquilla, también se vio obligado a renunciar en medio de toda esta crisis tan terrible. Una propuesta realmente inaceptable. Desde cualquier punto de vista no era el momento para que un presidente tomase esta decisión. Y su equipo de ministros, ¿no? El equipo de ministros, sí, claro, ellos pues son los directos responsables de lo que era la reforma, impulsados y obviamente pues patrocinados por el gobierno. Eso sí hay que decirlo, pero no era el momento adecuado. Estamos en plena pandemia, donde hay cierres los fines de semana y ya le querían tocar el bolsillo, que está bien aporreado, está bien herido a cada uno de los colombianos, y por eso se da entonces este desorden social. ¿Cómo vio las imágenes? ¿Cómo vio todo lo que se generó allí en el país cafetero, Lina? Pues ahorita, gracias a un reporte que tenemos preparado con uno de nuestros colegas, tendremos más detalles, pero la verdad es que me sorprende bastante cómo querían también ponerle un impuesto a la salud en un momento tan crítico, un momento protagonista, un momento en que debería tener todo el apoyo macroeconómico de todo el país, de toda entidad económica del país y financiera, y querían ponerle un impuesto. Es que no, realmente no sé de dónde no tuvo tiempo el presidente Duque para analizar la reforma a fondo. Simplemente lanzaron la propuesta de un día para otro, porque es que no es viable por ningún punto de vista. Claro, contarle entonces a todos los oyentes de extraradio1.com a través de Power Hispano que el día 28 de abril
se generó un movimiento, un rechazo total a lo que eran las nuevas medidas que quería imponer el gobierno colombiano. Esto generó destrozos en varios establecimientos, especialmente bancos, supermercados, y por supuesto también lo que es llamado como los peajes, los que son encargados de recolectar el dinero para mantener las carreteras allí en el país. Estos peajes fueron totalmente quemados, destruidos. Hay saqueos a varios almacenes, establecimientos, incluso vimos a través de los diferentes medios personas que robaban motocicletas, se las llevaban sin su seguro, simplemente arrastrando. Las personas que llevaban carros enteros de mercado, y asimismo los cajeros electrónicos, contaban desde Cali, rompían los cajeros electrónicos y tiraban el dinero para que la gente recogiera. Este caos social pues generó una presión muy grande en el gobierno, y ya el domingo, ante todos los desmanes, ante todo lo que se venía generando, pues el gobierno tomó la decisión de retirar este plan. Esto dio con la renuncia en el día de ayer del ministro Carrasquilla, quien era el promotor, el impulsor y el creador de esta reforma, y ahora Colombia está sufriendo desabastecimiento de suministros alimenticios. Incluso veíamos ayer cómo soltaban millones de pollitos en las carreteras porque no tienen cómo alimentarlos. Y los pollitos están ahí expuestos a que cualquier otro depredador se los lleve, y los soltaron porque se iban a morir de hambre. Claro. Esto es entonces una cosa que de verdad da mucha tristeza, porque todo está suspendido, no hay carreteras abiertas, todo está bloqueado, el suministro de alimentos suspendido, no llega a las ciudades ante el cierre de las carreteras, y esto entonces tiene una crisis social al país, Lina. Sí, es un momento muy serio, muy crítico que se vive en el país. Vimos también cómo se derrumbaron muchas estatuas, vimos un caos social que tiene una causa lógica, pero que se desmanda. Hay mucho desborde también, porque al momento hay 19 muertos por los encuentros que ha habido, ¿no? Algunos de ellos entre personas con las entidades públicas como el ESMAD, la policía. Entonces yo creo que a pesar de la renuncia del ministro, a pesar de que el presidente ha revocado la reforma tributaria, pues los ánimos todavía no se aplacan, las personas siguen en las calles, hay carreteras bloqueadas, hay muchos sectores que están en el paro realmente, y se sigue haciendo una convocatoria para que la gente siga saliendo a las calles a expresar su protesta, porque vivimos un momento muy difícil y encima nos quieren poner otra situación un poco más indeseada, un poco más difícil que afrontar. Es realmente inaceptable esta condición. ¿Y qué es la reforma tributaria? ¿Cuál fue ese detonante? Lo que llevó a que la sociedad colombiana pues tuviera estas acciones, se levantara el pueblo en contra de las acciones del gobierno, y para eso vamos a contactar a esta hora en Colombia. Está tempranito allí a Nelson Tabarquino Barreneche, comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales. Y por supuesto vamos a saludar a Nelson con los muy buenos días, y para que nos cuente en qué consiste la reforma tributaria y por qué la gente se enardeció y estuvo en contra de esto. Muy buenos días, Nelson. Nelson, muy buenos días allí en Colombia. ¿Y en qué consiste la reforma tributaria? Buenos días, allá en Londres, aquí desde Colombia. Pues sí, estamos hablando de una reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque y su ministro Alberto Carrasquilla en esta legislatura del Congreso de la República, para ser discutida, que pretende más o menos un recaudo de 23 billones de pesos colombianos. A cambio de hoy sería más o menos 5.200.000 euros o 6.200.000 dólares en este momento. Pero se ha discutido mucho sobre qué pretende gravar. Dos temas fundamentales son el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado o IVA, que es un impuesto sobre el consumo que se aplica en Colombia a todo lo que se compra. Entonces, son dos temas muy álgidos. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado, el impuesto de la renta lo pagaban las empresas y también los particulares que tuvieran unos ingresos anuales de 49 millones de pesos o 160 millones en bienes.
o activos que la persona pueda decir que tiene. Eso menos a plata de hoy eran 4.200.000 pesos colombianos, más o menos 925 euros o 1.115 dólares. Con esta nueva reforma tributaria que pretende el gobierno, bajar ese umbral, o sea que personas que ganen más o menos mensualmente 2.400.000 pesos colombianos o 534 euros o 643 dólares empezarían a pagar el impuesto a la renta. ¿Qué significa ese impuesto? Que la persona que tenga sus ingresos debe declarar renta. No siempre habrá que pagar impuestos, pero para un pequeño comerciante o una persona independiente en Colombia significa que tendría que asesorarse de un contador para poder declarar renta. Así les salgan ceros, tendrá que asesorarse y pagar un profesional en ese tema que le ayude con esta situación. Entonces, como se baja el umbral, habría que pagar mayor cantidad de personas, tanto naturales como empresas, para pagar el tributo del cual provendrían los recursos del Estado. Otro tema muy controversial es el impuesto a las ventas. En este momento, según 98 productos en Colombia, pagan el 19%. Solamente 18 productos pagan el 5% y 73 productos están exentos de pagar IVA en este momento. Con la nueva reforma tributaria se pretendería que alimentos de la canasta familiar, lo que se llama en Colombia canasta familiar, son productos que se consumen en los hogares colombianos, pasarían de estar exentos a pagar entre el 5 y el 19%. Entre esos productos estarían las carnes, los pollos, el pescado, el café, el queso, los huevos, la leche, algunas frutas, la sal y otros tipos más. Entonces, dice el ministro que eso no afectaría el valor de la canasta familiar. Sí lo afectaría, ¿por qué? Porque eso se vuelve una cadena, Rodrigo. Si yo como consumidor o como productor le tengo que pagar un impuesto mayor al gobierno, pues ese impuesto se lo sumaría al producto final o al costo final. ¿Y quién pagaría? El consumidor, nosotros los colombianos. Entonces, eso ha sido un debate porque se dice desde varias perspectivas de expertos que eso afectaría a la clase media en Colombia. La clase que no es ni pobre, pero tampoco es rica, que ganan entre un mínimo que son 980.000 pesos colombianos a 1.500.000, que tampoco significa mucha riqueza. Fuera de eso, hay otro tema que pretendían grabar, eran los combustibles en Colombia. Los combustibles en Colombia tienen en su valor a marzo o abril de este año. Le voy a poner un ejemplo. El galón de gasolina en Manizales costaba 8.830 pesos y la ex y la CPM 8.715, más o menos 2 euros en ambos frentes, tanto corriente como ACPM, o 2.4 dólares en más o menos la plata de hoy. De ese valor está grabado en el 50% en impuestos. Cuando usted consume un galón de gasolina o de ACPM en Colombia, ya va grabado con el 50% de impuestos. Y el gobierno pretendía este año grabarlo todavía más. Unos impuestos de valor municipal o departamental, de acuerdo al combustible, y esa iría para las arcas departamentales y nacionales para cofinanciar, entre comillas, las obras de infraestructura como vías, puentes, todo lo que requiere el país para su desarrollo. Pues eso generó esta semana un paro de transportadores en Colombia que bloquearon varios troncales en el occidente, en el centro del país, en la capital y en varios sectores importantes como la costa y la costa pacífica, específicamente por Buenaventura. Entonces eso generó un paro de protesta que ellos no están de acuerdo con que esa reforma tributaria les fuera a aumentar el valor del combustible. ¿Qué piensa el gobierno? ¿O por qué presentó ese proyecto? Porque decían que tenemos que hacer un traslado o una transformación o un cambio de combustibles fósiles a tecnología limpia, como son los carros eléctricos. Ese cambio se pretende y se pretendía generar esos recursos adicionales para poder montar todo un marco legal y empezar a generar lo que es el cambio de vehículos en Colombia. Pero como hay mucho petróleo en el mundo todavía,
y la mayoría del parque automotor en Colombia son carros de biocombustibles, pues no van a poder o no van a querer los propietarios hacer ese cambio de un momento a otro. Cambios que que requieren unos recursos grandes y que pues, un pequeño propietario no tendría forma de asumir. Otro tema también muy importante que pretendía la reforma tributaria es un impuesto del 10% a los altos ingresos. ¿Qué son altos ingresos? Para el gobierno son personas que ganan de más de 10 millones de pesos colombianos, más o menos 2.219 euros o 2.639 dólares. Ese 10% sería un impuesto adicional a los altos funcionarios que ganan esa plata. Y también hay muchos controversias porque ahí caerían también altas pensiones o pensiones de personas que ganan más o menos ese valor. Entonces, ha sido una discusión. En un momento en que ha habido una pandemia, se pasó la pandemia, estamos en los efectos colaterales de la pandemia, donde los negocios en Colombia, según estadísticas, son el 87% son microempresas. O sea, 350.000 microempresarios, el 9% pequeñas empresas, 38.000, y el 3% son medianas, 10.533, y el 1% solamente son grandes empresas. Entonces miremos ese mapa de clasificación que si la reforma se aprobase hoy en día como está, afectaría más del 99.9% de pequeños empresarios. ¿Qué son pequeños empresarios? Personas que tienen una tienda, que tienen un restaurante, que tienen un negocio pequeño de repuestos, de cualquier actividad comercial. Y son a los que se le va a recostar en su mayoría esos gravámenes nuevos, y como está la situación económica, pues no da para sacar más dinero. Aparte que cualquier negocio en Colombia, el solo hacer un negocio, crearlo desde el origen, significa pagar dos impuestos: Cámara de Comercio e Industria y Comercio, otros impuestos adicionales a lo que en este momento existe, que son impuestos que se pagan de acuerdo al monto de las empresas. Y como hemos visto esa clasificación, el 99.9% son pequeños empresarios que habría que sacar más recursos donde no tienen en ese momento para tributar el Estado colombiano. Bueno, Nelson, la pregunta ahora es, históricamente, ¿qué ha sucedido? Es que anteriormente los otros gobiernos no habían tocado este tema. El señor Duque con esta presidencia está haciendo magia, o qué es lo que significa pues para el pueblo que se vaya a dar esta reforma. Es lo que no entendemos. Hablemos un poco de historia allí en Colombia, lo que se viene generando. Rodrigo, lo que simplemente se sabe que hay un hueco fiscal, o sea, entre lo que ingresa y lo que egresa del Estado colombiano hay un desequilibrio, hay un hueco fiscal que se ha agrandado por varios temas. Un tema es la corrupción, otro tema es que los estados no son estados que gastan menos, al contrario, cada día se gasta más en cosas no necesarias. Entonces ese hueco fiscal lo pretenden cubrir con esta reforma tributaria. Según estadísticas del año pasado o de enero de este año, se pierden en corrupción en Colombia 330 billones de pesos colombianos en solo corrupción. Entonces los adversarios políticos del actual gobierno y los que vengan y los que han estado atrás siempre se ha dicho, ¿por qué no se ataca primero la corrupción antes de sacarle más plata al contribuyente colombiano? Pero sabemos que en su país donde hay mucha corrupción, casos se han visto. El año pasado, hace varios años, Reficar, que es la refinería de Cartagena, que se hizo una inversión grandísima para transformarla, pues se perdió más o menos 8.000 millones de dólares ahí. En estos días la Superintendencia de Servicios hizo una investigación y ya concluyó que había habido corrupción, y ya a varias personas naturales y jurídicas las condenó a pagar ese detrimento patrimonial en este caso. También se ven casos como el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, que es algo que se inventó hace unos años para darle alimentación a tanto niños pobres en los colegios y en las escuelas públicas del país. Pues ahí se ha perdido plata, porque todos los particulares que han entrado sí han dado calidad muy poca en los alimentos y han desviado los recursos. El año pasado, por ejemplo, comenzaron las obras de varios colegios municipales en muchos municipios pequeños del país. Pues ese proceso se tuvo que parar porque la mayoría de contratistas se declararon ilíquidos
o en ley de quiebras y la plata se perdió. Y el Estado todos los años se pierde la plata, no se investiga, no se penaliza y saca más plata para volver a arrancar los procesos de construcción de todo tipo, infraestructura, colegios, cualquier cosa que haya en el Estado colombiano siempre hay corrupción. Entonces es un fenómeno que hace que las arcas públicas siempre están en desequilibrio y los diferentes gobiernos han pretendido siempre. ¿Cómo solucionar el tema? Con reformas tributarias, que dicen los especialistas que siempre han sido pañitos de agua tibia. Eso pues, hay diferentes posiciones. Otro tema importante aquí es que el Estado colombiano, lo mismo... Bueno, hemos tenido un problema aquí. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Y un nuevo presidente, y unos gobernadores, unos alcaldes. Entonces, el ambiente político actual no se presta para que el gobierno pueda y pretenda y logre pasar una reforma tributaria que es demasiado onerosa para la clase media. Además, venimos de una pandemia donde los negocios no están caminando bien. Por ejemplo, como ha pasado en todo el mundo, allá en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos, pues los negocios, los gobiernos, para contrarrestar los contagios, han hecho toques de queda, han manejado el sistema que se llama pico y cédula, que es que por ciertos días, de acuerdo al número final de la cédula, las personas pueden salir a consumir bienes y servicios de primera necesidad. Y los negocios los están cerrando todos los fines de semana o los dejan acabar en semana hasta muy temprano. Entonces hay sectores económicos muy perjudicados desde que se declaró la pandemia mundial. Por ejemplo, los restaurantes, los bares, aquí hay un tema que son transportadores escolares, también están muy afectados porque como desde que se declaró la pandemia inicial, que se pasaron 3 meses el año pasado, en diciembre volvieron a aperturar, pero los colegios no han vuelto a su normalidad académica. En ese momento volvieron a quitar la alternancia, que significa que los niños iban ciertos días y por horas a los colegios. Entonces ese sector está perjudicado. Los taxistas también están perjudicados porque no hay a quien transportar, porque no hay afluencia natural y suficiente de personas en las ciudades. Entonces, así hay una cantidad de sectores que no han podido arrancar y los que están trabajando al 50 o al 30% de su capacidad. Por ejemplo, los sistemas masivos en Colombia llamados Transmilenios, como el de Bogotá, el Transcaribe en la costa o el mío en Cali, son sistemas masivos que se inventó el gobierno anterior para movilizar a la mayoría de personas en las ciudades capitales grandes. Y en ese momento la mayoría de esos Transmilenios están ya declarados en quiebra, porque no hay pasajeros suficientes para que la operación sea rentable. Entonces la economía está muy afectada y si en ese momento el gobierno pretende pasar esa reforma, lo veo muy difícil, Rodrigo. Bueno, esa es la pregunta, Nelson. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dar lo de que quiere el gobierno o el pueblo tiene esa fortaleza y esa berraquera de echar esa reforma tributaria para atrás? Pues mire, con estas protestas de esta semana ya el gobierno ya reculó, dijo que no, que iba a quitar el IVA a la canasta familiar, que iba a aumentarle más impuestos a la gasolina para evitar el paro de transportadores. Entonces no, o sea, que antes ya se salió a la calle. Ellos siempre hay, mándalos. ¿Sí me entiende? Eso es imposible que el gobierno lo controle y que los manifestantes lo controlen, porque así se ven mezclados muchos tipos de personas y muchos tipos de intereses. ¿Ha servido por qué? Porque el gobierno reculó. Ahora, ¿que logre pasar en su totalidad la reforma? No. Va a haber consensos. ¿Qué es un consenso? Es que los diferentes partidos políticos la van a estudiar, van a aportar para que pase algo más o menos en un 50, un 30%, un 40% de lo que pretende el gobierno. Además, los legisladores tienen la potestad de ellos mismos modificar lo que pretende el gobierno. Entonces, por el clima político que se viene, yo lo veo muy difícil que logre recaudar esa cantidad de dinero y, ante todo, montar estas reformas que afectan a la mayoría de personas de clase media en Colombia. Bueno, de una forma muy concreta, usted ha tocado un punto neurálgico y que de pronto no le dan la importancia necesaria.
Dice usted que se avecinan las elecciones. ¿Cómo puede influenciar entonces esa reforma sobre las nuevas elecciones que se van a dar allí en el país? Rodrigo, los políticos son inteligentes, ellos saben que no pueden pasar una reforma que afecte mucho al pueblo porque no van a ser elegidos. O sea, la gente ya tiene mucha conciencia política. Entonces, de pronto ahora no logren pasar la reforma en su totalidad, pero cuando los que lleguen y estén posesionados, seguramente no van a pasar una reforma como la que pretendía este gobierno. No sabemos. Por ahora es claro que ellos no van a jugar con sus posibilidades de elección. Entonces, ahí donde, por el clima político que se avecina, ellos se van a cuidar mucho de votar cosas que vayan en contra de su posible elección. Es lo que yo veo. ¿Y usted salió a marchar? ¿Usted está a favor, está en contra de esta posición del gobierno? ¿Cómo lo asimila usted personalmente en su condición laboral? ¿Cómo entonces lo afectaría a usted esta reforma? No, yo pienso que yo siempre tengo que los gobiernos tienen que primero que todo atacar la corrupción, porque es que cuando se pierden 330 billones de pesos en una vigencia de 2 o 3 años y usted ve un fenómeno de corrupción, pues casi que sí respetuoso con el pueblo, que quieren grabarle con más impuestos cuando se pierde la plata. Día a día se pierde plata en todos los entes municipales, departamentales y nacionales. Entonces, la reforma que pretende también tener un sistema actualizado de información de todos los contribuyentes. ¿Con qué fin? Con ir atacando esa corrupción, pero es que los mecanismos legales para contrarrestar la corrupción no han sido posibles que queden como ley, porque en un Congreso de la República, donde se da que los congresistas muchas veces manejan negocios con grandes empresas, como el año pasado, hace 3 años, salió con la empresa Petrobras no, se me escapa el nombre, lo digo, la gran la empresa que hizo contratos en Colombia brasileña, que generó una trama de corrupción tan grande. Odebrecht. Petrobras. Han caído grandes empresarios colombianos en esa trama. Entonces no es posible que la ley penalice y trate de prevenir esos fenómenos de corrupción. Entonces yo lo veo que cualquier reforma que se invente no va a funcionar, porque desde la plata se pierda en todos los entes municipales, departamentales y nacionales, es muy difícil que haya una equidad y que el pueblo pues perennemente aguante que les hace un dinero y que se quede inmune en su casa como está hoy, aguantando hambre. Bueno, entonces, ¿cómo se proyecta la futura presidencia? ¿Será que sigue lo mismo? ¿Será que va a haber un cambio? ¿Será que el señor Petro puede subir o alguien de la oposición? ¿Cómo percibe usted ese clima político allá en nuestro país? Pues yo no veo lejano que de pronto Gustavo Petro pueda ser elegido presidente de la República, porque o una persona de centro como Fajardo, aunque Fajardo en este momento está siendo investigado por la Procuraduría Nacional de Colombia por un hecho de corrupción en su gobernación de Antioquia. Uno no sabe si eso es manejo político, presión política o administración política, no sabemos. En este caso él está siendo investigado y aunque se va a afectar a elecciones, va a estar con la mácula de que está siendo investigado por corrupción. Entonces, ahora, del Centro Democrático, pues no hay una figura así contundente, fuerte, que pueda proyectarse hacia el año 2022. Entonces pienso que el año entrante sí puede haber un cambio en el mapa político colombiano, sea de izquierda o sea un independiente como Fajardo, pero deja la Procuraduría sin esa investigación, o una persona de centro-centro. ¿Pero será entonces lo mismo en el futuro de Colombia o habrá cambio? Pues puede haber cambio, Rodrigo, en la figura presidencial, pero en el Congreso de la República, usted sabe que vivimos un bipartidismo hasta el siglo pasado, y ahora son figuras que no pertenecen a un partido muy grande, pero son de la misma figura, o son liberales, conservadores, o del Centro Democrático, o cualquier corriente que sea una incidencia de esos partidos. O sea, la figura principal va a cambiar, pero el Congreso va a seguir siendo igual, y las leyes siguen siendo igual. Entonces yo lo veo difícil. Puede cambiar el presidente, que puede llegar, si logran las mayorías parlamentarias, llegará a hacer un gobierno diferente,
Pero si llega el presidente de la izquierda o independiente, pero no cuenta con un Congreso de mayoría, le va a tocar transarse en muchas condiciones económicas, en muchas políticas para poder gobernar. Bueno, Nelson, para ir cerrando este informe de la reforma tributaria, así como usted muy bien nos lo ha explicado a todos los oyentes de Power Hispano, cerramos entonces también con esta última pregunta, Nelson. Una pregunta pues que puede ser importante, y es: ¿usted ha estado de acuerdo con el manejo que le ha dado el gobierno colombiano a la pandemia? ¿Está de acuerdo o no con que el señor Duque llevó de alguna buena o mala forma la actual situación que se vive en el mundo? Rodrigo, a ver, enfrentar la pandemia son no solamente políticas públicas las que genera el Estado colombiano, sino que también parte de nuestra preservación como individuos, y ahí es donde hemos fallado. Pues la gente, después de que se levantó la cuarentena a finales de diciembre, la gente aceleró las calles, mucha gente no se conserva la distancia, no lleva el tapabocas adecuadamente. Noticias diariamente salen informaciones de gente que hacen fiestas sin ningún distanciamiento social, sin ningún tipo de bioseguridad. Entonces la pandemia, el gobierno puede haber enfrentado bien, haber tomado las medidas legales. El problema es nuestro comportamiento. Y otro tema importante aquí es que siendo un país de tercer mundo, pues no tenemos ni producimos ni tenemos acceso fácil a las vacunas. Mire que Colombia va supuestamente ahorita abril o mayo pretende haber vacunado 8 millones de personas de 45 o 50 millones que somos. Entonces no hay acceso fácil a las vacunas. Entonces nuestro país va a pasar 1 o 2 años más esperando que haya esa vacunación de toda la población y que dé cierta seguridad. Entonces yo pienso que no, puedo haberlo manejado bien. El problema somos nosotros, los seres individuos, los que no nos cuidamos, y por eso también ha aumentado los casos. Y de todas formas, el gobierno presionado también por tantos sectores. Yo me acuerdo cuando llegó el primer caso a Colombia, se pedía que se cerrara el aeropuerto Dorado de Bogotá, que es por donde transita la mayoría de viajeros internacionales. Pues por ahí se coló los primeros casos del virus en Colombia, y como no se pedían las pruebas de la enfermedad que demostraban que usted tenía o no la enfermedad, toda la gente pasaba de la ciudad capital a las regiones y sin ningún control. Cuando se determinó por parte de la OMS que era obligatorio y necesario el uso del tapabocas en todo el mundo, pues se fue adoptando de a poco, pero ya la enfermedad había tomado un avance grandísimo. Fuera de eso, se había dicho al principio que solamente afectaba a las personas de mayor edad, y la gente joven sale a la calle sin protección, y luego se dio un caso contrario, se enfermaba la gente joven y la gente vieja no tanto, porque era la que estaba encerrada en sus casas en cuarentenas constantes por parte del gobierno. Entonces yo pues lo repito, somos nosotros los que nos cuidamos o no nos cuidamos. Y ustedes ven las noticias diarias, aquí en Colombia, en todas partes, la gente, las cuarentenas lo han afectado emocional y psicológicamente y físicamente. Ellos quieren como librarse y no quieren más encierro, no quieren salir a la calle, pero sin bioseguridad es muy difícil contrarrestar la enfermedad. Bueno, se habla de reforma tributaria, de un caos social que se está dando allá en Colombia a raíz de estos aspectos políticos, pero se dice que se puede realizar la Copa América. ¿Está Colombia para la realización de la Copa América? Rodrigo, pues yo pienso que es un tema difícil. ¿Por qué? Porque así no haya público, va a haber tránsito de personas del exterior a Colombia. Y al interior del país va a haber correría de ciudad en ciudad. La FIFA y la Conmebol están garantizando que todas las delegaciones van a estar vacunadas contra el COVID. Entonces eso hay cierto grado de, vaya la redundancia, de seguridad, que las personas que van a estar en Colombia van a estar vacunadas y no van a ser transmisoras de la enfermedad, y que tampoco van a ser susceptibles de que se enfermen. Pues es un evento que maneja mucho lobby, mucha presión, porque son grandes multinacionales detrás del negocio, y pues yo pienso que se va a realizar tarde que temprano. Y para el país, pues como va a ser la puerta cerrada, pienso que no va a haber tanto peligro, pues por lo que le digo, que van a llegar todas las delegaciones, cada persona
del tema administrativo y deportivo van a llegar vacunados. Entonces va a haber menos exposición tanto de ellos y como nosotros. Igual el mundo se puede detener. Así lo queramos los políticos y los queramos nosotros en general, se está dando ese fenómeno. No lo podemos encerrar, no podemos detener la economía, porque si detenemos la economía, como pasó 3, 4, 5 meses del año pasado, pues los negocios dejan de generar y más gente en la pobreza, más gente sin poder comer. Hace poquito escuché al ministro, al director del ICBF hablando de que hoy en día, del año 18 al 19 al 20, las familias colombianas pasaron la mayoría de comer 2 alimentos a comer solo uno. Entonces hay mucha dificultad, hay mucha pobreza. Y entre más cerremos los negocios, menos generación de ciclo económico y más gente va a estar en dificultades económicas. Él es Nelson Tabarquino, a quien le consultamos hoy directamente en Colombia acerca de la reforma tributaria. Nelson, pues muchas gracias de verdad por esta explicación, por esta amplia radiografía que usted nos ha dado de lo que es la situación actual políticamente en Colombia, y esperemos entonces que no se pierda. ¿Ya está haciendo la fila para obtener la vacuna o ya va por la segunda dosis, Tabarquino? No, yo estoy muy joven, y no estoy en el umbral de los 62 años, Rodrigo. No, me hace estar un buen ratico, y como le digo, es en Colombia, aquí va a llegar la vacuna muy tarde. Aquí nos pasamos en el 2022 todavía, pienso, sin mucha parte de la población vacunada, porque nosotros somos una población que estratificada, somos la mayoría muy jóvenes y tenemos población vieja muy poca. Comparado de 50 millones, la mayoría somos gente o joven o medianamente adultos, y entonces somos la población que no vamos a ser vacunadas sino hasta el final del ciclo. Bueno, entonces vamos a celebrar cuando llamen a la gente de 35 años para que usted vaya a hacer entonces la fila, Nelson. Muchas gracias de verdad y espero que no se pierda, ¿no? ¿Cómo van los negocios familiares? ¿Cómo van los negocios familiares? Ustedes que son petroleros y manejan estaciones de gasolina y todo eso, ¿cómo van los negocios? Y eso está muy con mucha dificultad porque como hay carros en las vías, el parque automotor, cuando estuvo cerrado las ciudades, pues las estaciones sufrieron mucho en Colombia. La mayoría bajaron ventas del 50, del 60%. Ahora pues se están recuperando y vuelven y llegan los fines de semana. Entonces afecta mucho ante todas las estaciones de los pueblos, que son las que viven del comercio, de los festivos, de que antes hay a las ciudades, de camping, de negocio. Entonces son las que más sufren. Y fuera de eso, pues que con ese cambio que se pretende dar en el mundo de la energía que mueve el mundo, pues son negocios que a futuro se van a tener que transformar, porque si desaparece el petróleo como combustible, pues se van a pasar a los carros eléctricos, aunque aquí pues eso se demora mucho en llegar a esos países, pero ya es lo que se está pretendiendo por el tema del calentamiento global y tanto impuesto y tanta cosa, y los negocios de combustible generan mucho o demandan muchos partes legales. Temas de bioseguridad, temas en seguridad en el trabajo, temas laborales. Entonces los negocios que tienen mucha carga tributaria, y como está el negocio, va a quedar en manos de grandes multinacionales. Eso ya está predicho y ya se está dando el fenómeno. Ya llegó a Colombia Primax, que es una empresa peruana comprando estaciones de servicio. Solamente son grandes multinacionales. Está Exxon, está Primax, está la que se llama Colombia Terpel o Radio Terpel, y va a caer en manos de grandes personas. Y pues mientras haya petróleo, yo pienso que pues, se va a seguir siendo el combustible que mueve a Colombia y a muchas regiones pobres. Esperemos que ese cambio, pues las empresas se puedan adecuar a ese momento histórico de cambio y puedan seguir sobreviviendo. Además, como le dije ahorita, así en el ramo del combustible también la mayoría, el 90% son de pequeñas familias que dependen sus ingresos de esas estaciones de servicio. Entonces, y como esta situación está muy complicada, todos los negocios y los sectores están complicados, Rodrigo, desde bares, cantinas, también gimnasios, pequeños negocios de transporte, todos están afectados. ¿Por qué? Porque mientras no se vuelva a establecer una normalidad, es muy difícil que la economía
economía pueda volver a estar en normalidad. Recordémosle a los oyentes de dónde viene el apellido Tabarquino Barreneche. Pues hombre, lo leí mucho. Vine de Europa. Cuando los moros colonizaron España, que era una tierra católica, los expulsaron. Entonces los Tabarca, que eran de una isla llamada Tabarca, los Tabarca emigraron buscando huir de los moros, que eran musulmanes, árabes. Entonces lo leí mucho por historia y llegaron aquí a Sudamérica. Llegaron aquí a Colombia y es un apellido como extraño, raro y único, pero esa es la historia de mi apellido. El otro Barreneche, también viene de Barrenechea, que es también español. Como en todos nosotros los latinoamericanos, somos una hibridación entre españoles, nativos, indios, con los negros, con los mestizos. Entonces somos una cultura muy compleja, muy multicultural y muy étnica. Muy bien. Muchas gracias, Nelson, por este aporte informativo que nos hace a través de Power Hispano. Y le repito, espero que no se pierda. Estaremos próximamente contactándolo para que nos siga ilustrando y nos siga dando esa radiografía tan especial de los temas neurálgicos y los hechos más importantes que se generan en Colombia. Muy amable, Nelson. Hasta la próxima. Gracias por la invitación y apoyo hispano a los oyentes. Les doy un agradecimiento por haberme escuchado y que haya podido aportar algo a entender este momento histórico de Colombia. Momento Nelson Tabarquino Barreneche, directamente desde Colombia. Continuamos con más información a través de Power Hispano. Sí, momento histórico el de Colombia, Lina. Conclusiones entonces del diálogo. Excelente, excelente y sobre todo muy ilustrativa, pero sí crea gran desconcierto esa radiografía que nos hace tan exhaustiva pues aquí Nelson, porque el panorama económico social es muy difícil y como lo veníamos planteando, parece que va a durar bastantes días en esta situación. No se vislumbra un panorama tranquilizador por los próximos meses. Claro que sí. Ahí está entonces una noticia que ha sido pues tema internacional, incluso aquí los medios ingleses han hablado de Colombia, de la situación que se viene generando allí, y vamos a estar entonces muy atentos porque Carrasquilla ya oficializó su renuncia, Lina. Sí, así fue, desde ayer ya el presidente la aceptó y no es para más, así debería ser. Si se empezara a limpiar toda esta serie de funcionarios públicos que cometen errores y ser destituidos, yo creo que cambiaría mucho nuestro país, pero tenemos una clase dirigente bastante corrupta, bastante enviciada y pues realmente creo que ese es uno de los primeros cambios que generarían un vuelco total a Colombia. Cambiar la clase dirigente, senadores, toda esta clase política ya tan arraigada, tan ancestral, tan tradicional, porque ya se pasa de padres, hijos, sobrinos, hermanos, cuñados, toda la familia entera se queda en un solo puesto por generaciones y generaciones, sin aportarle absolutamente nada bueno al país. Bueno, ¿será que esta generación se asume este cambio y todo lo que produjeron en estos días es positivo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tomando las palabras de Nelson que dice que ya el pueblo está muy consciente, eso es importante. No estamos de acuerdo con la forma con que la gente protesta, no, la protesta es válida, lo que no es válido es el vandalismo, pero veo que la gente ya se entera más de lo que sucede con ellos diariamente. Si la gente no se hubiera enterado, no hubiera analizado los efectos de esta reforma tributaria, no hubiesen salido. Entonces eso es válido, el hecho de que la gente ya está más motivada a saber qué sucede, qué les afecta su diario vivir con la política es muy importante. Entonces esa presión del pueblo va a hacer que los políticos en futuro, esperamos, ¿no? Sean mucho más inteligentes para tomar decisiones que le favorezcan a toda nuestra querida Colombia. Bueno, es la noticia entonces más importante hasta ahora, lo que sucedió con la reforma tributaria en Colombia. Y continuando con otros hechos importantes, Lina, 44 ya la cifra de muertos en México. Sí, lastimosamente, ¿no? Un paso de los trenes, ¿no? Sí, este accidente en la Ciudad de México, en la noche precisamente de ayer, al desplomarse una viga que sostenía un puente. Es increíble. Parece como si no hubiese habido atención de ingeniería, revisión,
técnica de los estados de estos pasos del tren, ¿no? Rodrigo Andrés. Estamos con Rodrigo Andrés al aire discutiendo la situación que se dio anoche en México cuando un puente en la línea de un tren se desplomó en la Ciudad de México. Al momento van 40 muertos y más de 65 heridos al desplomarse este metro en la Ciudad de México. Bueno, estamos continuando aquí en Power Hispano a través de extramedia1.com, dándole una revisión a las noticias y a los hechos más importantes del momento. Rodrigo Andrés. Bueno, amigos, a ustedes feliz tarde y por favor síganos escuchando, sigan pasando esta grabación, circulando, quedan nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, para que usted esté siempre informado, para que se entere hoy de los pormenores de la reforma tributaria. Y a Rodrigo Andrés Salazar, feliz tarde y hasta otro programa esta semana, jueves y sábado a través de Power Hispano en extramedia1.com. Chao, chao, hasta luego, que estén muy bien.